Hola a todos, bienvenidos a otro martes de Más Ideas Networking. Estas cápsulas tienen como objetivo transmitir valor, transmitir aprendizaje, hacer networking y como recién le decía a Gabriela, es conocer quién está en el detrás de esa posición de LinkedIn donde nosotros escribimos quiénes somos y qué hacemos. Más Ideas, cápsulas networking sale todos los martes a las 19 horas argentinas. Si sos de otro país y querés participar, nos podés escribir y podemos en realidad hacer encuentros donde aporten valor. Son 30 minutos y en este momento vamos a conocerla a Gabriela. Antes de darle la presentación a Gabriela, le quiero contar que nos une un propósito también en común porque ambas estamos en Argenova. Yo he sido facilitadora también de programas. Bueno, ella va a contar ahora su propia historia, pero en realidad me gustaría que te presente, Gabriela. Bueno, primero un gusto y agradecerte la invitación, Karina, a estar acá, un placer enorme. Bueno, soy Mental y Health Coach, también como decís, facilitadora de Argenova. En este tiempo me toca también dirigir la academia de Argenova, pero hoy tengo ganas de hablar de cómo llegué también al liderazgo, ¿no? Soy especialista en psicología positiva y liderazgo a partir de mi llegada a casualmente un programa de John Maxwell a mi vida, ¿no? Y me hizo mirar algo de mi propia historia de otra manera, ¿no? Y da ahí nacimiento a esta transformación, ¿no? Del dolor a la transformación, y da nacimiento a la palabra deshijados, ¿no? Que es una palabra que intenta simbolizar la muerte, ¿no? De un hijo. ¿Qué nos sucede a los padres cuando perdemos un hijo? Algo que obviamente altera el orden natural. Y por mucho tiempo yo sentía que tenía que cuidar al otro cuando hablaba al otro. Cuando me preguntaban, ¿tenés hijos? ¿Cuántos hijos tenés? Yo ya me empezaba a sentir tensa porque sabía que iba a tener que decir algo que sé que siempre provoca en un otro cierto estado de incomodidad, sobre todo si no es una relación muy cercana que obviamente conoce mi historia. El que te pregunta no te conoce. Y existe viudo, existe huérfano, pero no existe, ¿no? Con toda la carga simbólica que implica que no exista una palabra para decir lo que uno vive, atraviesa, que conforma parte de su identidad, ¿no? Ahí Eh, es como que, perdón, Gabriela, que sí, a mí me llamó mucho nosotros cuando las personas que participan les enviamos un formulario para que pongan su título, ¿no? Y es una palabra fuerte, porque me quedé mirando unos minutos el formulario y dije, nunca la había visto esa palabra ni la había sentido. Entonces, ¿cómo nace esa palabra? nace precisamente de esta necesidad de que tenga nombre lo que toda la sociedad incluso, ¿no? Dice, para eso no hay un nombre. Hay para que él pierda el papá, hay para, ¿no? Huérfano, hay para el que pierde la pareja, viudo, pero para eso no hay nombre. Y de lo que no hay nombre, no se puede hablar. Y cuando no se puede hablar de algo, ¿cómo se va a transformar? ¿No? Entonces para mí estaba como, fui notando esa inmensa necesidad de que surgiera esa palabra. Y digo, bueno, pensé mucho tiempo qué palabra podría describir. Y ahí me di cuenta que qué deshijados, ¿no? Que parece sencilla, cómo no se le ocurrió a otra persona, pero que tiene una profunda carga, porque obviamente que nuestros hijos siguen habitando en nosotros toda la vida, por más que hayan partido. Eh, pero ¿por qué? ¿Por qué deshijados, no? Precisamente por eso, porque seguimos ejerciendo una función con alguien en ausencia, ¿no? Pues yo sigo siendo madre de Santiago, sigo ejerciendo esa función. Y cómo eso no lo ve al resto de la sociedad como un duelo alterado, como algo que no se tramita, como algo que aún sigue deteniendo, ¿no? Bueno, precisamente cuando lo podemos nombrar, cuando podemos manifestar esa palabra, porque obviamente
yo voy a estar deshijada de Santiago hasta el día que me muera. No tengo nada que sanar, no tengo nada que curar. Es un estado, como el viudo, como el huérfano, que voy a transitar y que tiene que ver con la forma en que voy a vivir el resto de mi vida asumiendo ese estado. ¿No viste que en el DNI de repente preguntan estado civil y existe poner viudo? Es un estado del cual uno no se tiene que curar. Yo no me tengo que curar de ser deshijada. Por eso del dolor a la transformación. Y cuando pude, a partir del liderazgo, transformar eso en mí, esa visión en mí, de que había algo que yo podía hacer con mi actitud, por ejemplo, del día a día, que yo podía empezar a tramitar ese duelo en el sentido de saber que había que salir del dolor, que había que transformarlo y quedarme con ese estado. Soy deshijada. Y Gabriela, aceptar eso, ¿no? te escucho y pienso cuánto trabajo interno, ¿no? Para que hoy vos hables con la autoridad que hablas. Cuánto trabajo interno y cuánta esperanza, ¿no? Cuánto para transformar. ¿Cuánto? Yo quizás te escucho, te voy a dejar hablar, no quiero interrumpirte mucho, pero es como para decir si vos sos realmente consciente del término y del impacto que generan los demás. Vos sabés que a medida que, claro, que yo voy comentando esto, las personas me preguntan, otras personas que han vivido exactamente lo que he vivido yo también comparten, ¿no? En esto de qué sanador es saber que no hay nada que sanar y que es un estado que nos va a acompañar, que es una forma de habitarnos, ¿no? A partir de lo que nos sucedió. Y que el legado que ha dejado nuestros hijos, ¿no? En nosotros, empieza a habitar de otra manera, ya no desde el dolor, sino desde la construcción, de una manera nueva de ver el vínculo. Ya no está mal, porque por ejemplo, mucho tiempo yo escuchaba que se decía, no, está mal que festejen el cumpleaños, porque ya no cumplen más años, ¿no? ¿Desde qué lugar la gente hace esas construcciones acerca del duelo de los demás, ¿no? Y, y si para un papá su forma de tramitar y de sentirse acompañado, ¿no? En su día a día, es festejar el cumpleaños el día que es, en vez de festejar, en vez de recordar el día que falleció, ir al cementerio, para él es más importante celebrar el día en que nació, ¿por qué no? ¿No? Como que entender que es un estado donde hay una libertad y nada, y dentro de esa libertad nada habla de que el duelo no esté resuelto o que sea un duelo patológico, sino que es la forma en que cada uno de nosotros puede vivir y transitar lo que le tocó. Hablabas de liderazgo, ¿no? Y dijiste, porque hablamos de un dolor y una transformación. Y yo a mí me gusta contar siempre que en el coaching tenemos una brecha para trabajar, ¿no? De dónde estoy a dónde quiero llegar. Y en ese arco iris, en esa brecha, entramos nosotros los coaches en acción para poder acompañar esos procesos, ¿no? Y no para inducir, no para decidir, no para direccionar, sino para acompañar. Entonces, como en este arco del dolor a la transformación, ¿no? Qué fue pasando en vos? ¿No? Y trajiste la palabra liderazgo del día uno. Fui dándome cuenta, porque obviamente, a ver, primero entendí que el liderazgo me estaba permitiendo empezar a ver que había vida después del dolor, porque había posibilidad de construir, de ser yo quien pudiera poner como un límite ahí, ¿no? Bueno, hoy quiero hacer esto, quiero empezar por hacer esto, me lo quiero permitir. No está mal que tenga ganas no está mal que tenga ganas de ser feliz, porque parece que cayera también el peso, ¿no? De que hay una sola manera de vivir la vida después que se te murió un hijo. Y hay tantas maneras como deshijados sabemos en el mundo. Hay una pluralidad de maneras de habitar el estar deshijado. No hay solo una, ¿no? No hay, bueno, acá sí, entonces ya sí, ahora ya saliste del duelo o estás en un duelo patológico. No hay ningún lugar del que salir, ¿no? Y hay distintas maneras de habitar ese dolor. Y a mí el liderazgo me llevó eso, a construir una actitud, ¿no? Basada
en primero agradecer la vida de Santiago enormemente, entonces a no estar enojada, a apagar la ira. Cuando pude empezar a tener una actitud de agradecimiento, de agradecimiento respecto a la vida de mi hijo, ¿no? Y del legado que había dejado en mí, y de lo que a mí me había transformado, pude entonces empezar a construir también una actitud diferente, una actitud más positiva, empezar a ver que también tenía un camino, podía empezar a vivir el resto de mi vida, ¿no? A partir de ese día que tuve como ese pensamiento, empezar a construir espacios de felicidad. También tenía derecho a ser feliz. A pesar de eso tan terrible que me había pasado para lo que no había nombre. Y creo que la transformación llega cuando pude finalmente poner nombre. Sigue habitándome en mí, ¿no? De otra manera, porque siempre digo esto de la transformación es constante, el crecimiento es constante, el crecimiento intencional, el desarrollo personal es constante, ¿no? Pero el día que para mí encontré el nombre, encontré paz también, ¿no? Y eso es tremendamente importante y también ganas de compartirlo con otros, que eso también es liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo no es solo autoliderarnos, yo hice un camino grande de autoliderazgo, sí, pero también el liderazgo es llevar a otros, multiplicarnos en otros, y bueno, un poco es mi idea respecto de este tema, porque obviamente digo, ¿cuántos legados respecto al liderazgo dejó Santi en mí? ¿No? Por ejemplo, tomar decisiones bajo presión, bueno, un montón, porque todo el proceso de su enfermedad, por ejemplo, para mí implicó tomar todo el tiempo decisiones bajo presión. No lo aprendí en un libro, lo aprendí en la vida misma, La vida. ¿no? Exactamente, en la vida. Entonces, muchas cosas del autoliderazgo, de la toma de decisiones, también de la forma de ver al otro, ¿no? De comunicarme con el otro, de la escucha, Santiago no hablaba, ¿no? Entonces, ¿cómo poder escuchar a alguien que no habla? Bueno, desarrolló en mí una capacidad de escucha inmensa, ¿no? Poder resignificar todo eso tiene que ver también, ¿no? Con la transformación. Después del dolor, la transformación. Sabes que te escucho hablar, Gabriela, y decías algo que no, lo leí como un subtítulo también, ¿no? Cuando te escucho, esto que fue una decisión, ¿sí? Y cuando nosotros tomamos decisiones porque sabemos que somos 100% responsables de las acciones que tenemos, ¿sí? Vos decidiste, ¿no? Esto de ser feliz, de tener momentos de felicidad, eso me parece como una demostración de fortaleza tremenda, ¿sí? Porque nosotros lo escuchamos tal vez la queja o tal vez lo escuchamos siempre, pero cuando tomamos la decisión de hacer algo diferente y nos aferramos a esa decisión propia de hacernos cargo, ¿no? Veo esto de, bueno, yo decido, ¿no? Y no le doy espacio tal vez, es lo que tengo en este momento y es lo que yo decido de ahora al más. Toda esa fortaleza, ¿de dónde sale? Precisamente creo que esa fortaleza nace de todo ese periodo que acompañó toda la enfermedad de Santi, en su propia fortaleza de enfrentar el dolor, de enfrentar bueno, su destino, ¿no? Porque él enfrentaba su día a día con una alegría inmensa. Yo tengo un llavero de él que es un sonajero que a él le encantaba para hacerse notar que ahí estaba, ¿no? Pero no le gustaba cualquier sonajero. Vos fíjate que no le gustaba cualquier sonajero, le gustaba el de las llaves. Y yo digo que metafóricamente, con esas llaves con las que él a veces hasta golpeaba al que se hacía el distraído y no le quería prestar atención, ¿no? Él abría corazones porque él conseguía ser visto, conseguía ser mirado, conseguía comunicarse. Y yo creo que ahí vi su fortaleza y digo, ese también es un legado que me dio. Y si él fue tan fuerte durante 20 años de su vida para vivir con una enfermedad, para vivir con dolor en el cuerpo, con un inmenso dolor en el cuerpo, Santi tuvo infinidad de operaciones, de situaciones clínicas realmente, digo, ¿cómo yo no voy a poder ser fuerte
¿no? Para encontrar el propósito en esto. Y el propósito en esto es precisamente eh, transformarme yo, poder llevar a otros papás que viven exactamente lo mismo que yo, esta idea de poder nombrar lo que nos sucede, de entender que no es algo de lo que nos tenemos que curar y que es algo que cada uno de nosotros tiene el derecho a vivir como lo podamos vivir, sin exigencias, sin fechas de si a los 2 años no lo superás un duelo patológico, si a los 3 años seguís llorando estás deprimido. Mucho Simplemente, encasillar, ¿no? Situaciones, sí, lo he escuchado, claro. exactamente, que por un lado la sociedad te dice que es tan tremendo que no tiene nombre, pero por otro lado te quiere, ¿no?, imponer una forma de que habites eso. Entonces, encontrar para mí la palabra, poderla nombrar y entender que eso me ubica en un estado que me va a acompañar toda mi vida y que yo tengo libertad para elegir cómo quiero habitar ese estado, para mí fue profundamente transformador y me da propósito y me da aún más actitud, ¿no?, de la que ya tenía antes. Pero si dónde me decís que proviene el valor, y bien, proviene de haber visto ese valor, porque cuando, esto es muy interesante, Maxwell dice que nosotros tenemos que ver a todas las personas en valor, porque todas las personas tienen valor, y cuando es todas, ¿no? Y yo digo, ¿cómo cambió mi vida? ¿Cómo empezó a cambiar mi vida, aún antes de que Santi falleciera, cuando yo pude darme cuenta de eso, del valor, ¿no? Del valor. Vos sabés, Gabriela, que voy a contarte algo. Yo tengo una amiga que se llama Sherlyn Araujo. Ahora ella es directora ICF de Ecuador. Uh-huh. Y hace más o menos unos 8 años ella estaba haciendo un programa de John Maxwell, ¿no? Y me decía, digo, qué lindo que lo puedes hacer, Cari, es hermoso, lo tenés que hacer. Digo, mira, en este momento yo económicamente no puedo, porque la veía que viajaba, no sé, de Ecuador iba, no me acuerdo el país, y le digo, qué lindo esto. Y hace 2 años, cuando tengo la posibilidad de que John Maxwell venga a la Argentina y de poder completar en una página, entrar, eh, más allá de haber leído libros y yo haber dado capacitaciones también para espacios, hablando de eligiendo su liderazgo, porque me parece un liderazgo simple y humano, ¿sí? Entonces, hay muchos autores de liderazgo, pero siempre lo elegía cuando vi a esta persona en forma presencial, siempre lo cuento. Realmente vi eso de poder transmitir lo que realmente uno es, ¿no? Con emoción, una persona emocionada llorando en un escenario con tantas personas, cuando en realidad, y vos lo pensás y decís, se emociona todavía de esto, en realidad. Y cuando Uh-huh. digo esto, hablamos de John Maxwell, siempre encuentro esta palabra, ¿no? Me cambió la vida, realmente. Esto es como un común denominador, inclusive en las personas que hacen los programas. Me cambió la vida, me cambió la manera de ver, me transformó. Yo te iba a Uh-huh. preguntar cómo llega, ¿no?, John Maxwell, y porque te escucho muchas palabras y conceptos que vemos también en los programas, pero ¿cómo llega John Maxwell a tu vida también? ¿Cómo te acompaña en este proceso? Mira, John Maxwell llega precisamente porque yo quería hacer la certificación, también en ese momento no, económicamente no la podía hacer, o creía que no era para mí, o no sé, viste, esas cosas que uno a veces no invierte en uno, ¿no? Entonces, piensa que todavía hay que seguir invirtiendo en otros, y encontré un programa que, más allá del éxito, un programa gratuito de John Maxwell, que es fabuloso, fabuloso, y me encantó ya, porque la primera unidad precisamente es actitud, crecimiento intencional, prioridades. Estaba, esto es genial, esto es buenísimo, y de repente llega la relación, es bárbaro, la relación más importante de John, ¿no? Que John escondió su relación más importante. Y yo ya venía encantada hasta ahí con el programa, leo ahí. Y yo estaba muy enojada, obviamente, ¿no? Porque también tengo a Agus, que tiene 34 años, que tiene una discapacidad. Entonces estaba como muy enojada con Dios por muchas cosas de mi vida, de mi maternidad. Y
de repente, no lo escucho esto de su relación más importante de John, yo estaba muy enojada con Dios y escucho en esa unidad que Jesús dice que dio 999 pasos. John dice, no cuenta, que Dios da 999 pasos para llegar a nosotros y que nosotros solo tenemos que dar uno. Y lo viví como una revelación, como un mensaje de qué bueno me iba a hacer en mi vida volver a mi fe, ¿no? Yo siempre fui católica, pero estaba en ese momento tremendamente enojada. Y bueno, abrazar la espiritualidad como seres que somos bio, psico, socioespirituales. Yo la faceta espiritual la tenía como un poco alejada de mí. Y me fui amigando, ¿no? Con cosas que me llevaron además, dije, bueno, si esto me hizo tanto bien, yo tengo que ir a John, a más libros, a más cursos, a más actividades. Bueno, y realmente ahí me di cuenta que sí, que el liderazgo no es magia, porque precisamente se habla de proceso, se habla de crecimiento intencional, se habla de desarrollo, no de algo que es ya, sino todo lo contrario, que es un trabajo. Pero encontré método, encontré estructura que potenció mi fortaleza, porque creo que trabaja sobre eso más que nada. El liderazgo trabaja mucho sobre las fortalezas que tenemos, ¿no? Más que sobre nuestras debilidades. Trabaja sobre cómo podemos mejorar lo que ya tenemos bueno, ¿no? Y Y el entonces para mí, autoconocernos, tan importante como el autoconocernos, realmente. exactamente, exactamente. Y entonces creo que eso para mí fue una ventana enorme y bueno, empecé a llevar eso a lo que ya era también mi actividad laboral y porque me encanta trabajar con los valores, vos lo dijiste, el liderazgo de Maxwell es un liderazgo humano. Yo digo Mm, que tan humano que también es un liderazgo disruptivo, porque hoy sí. poner en valor al ser humano, hoy poner en valor al ser humano es disruptivo. Hoy es disruptivo eso, ¿no? Porque hoy ponemos valor a la tecnología, volver a poner valor a los seres humanos es realmente disruptivo en este mundo. Así que digo, Gabriela, ¿estás por ahí? Bueno, acá tendremos un tema técnico seguramente con Gabriela, así que vamos a esperar que se reconecte. Estamos en vivo, estas cosas no suelen pasar, esto es tecnología, justo se cayó la transmisión, así que vamos a esperar ahí que Gabriela se pueda subir nuevamente. Y cada vez que hablo de las cápsulas, digo, cuánto aprendizaje que nosotros dejamos, ¿no? Cuánta marca personal nuestra sobre cómo atribuimos cada situación, cómo la manejamos. Realmente es importante y estoy súper orgullosa de estos espacios. Si todas las personas quieren venir a pasar por este espacio y contar, como en el caso de Gabriela, ¿no? Cómo pasa de esta transformación, de este dolor a la transformación, este espacio está abierto. Bueno, así que vamos a esperar unos minutos más.
Ahora, Ahí volvimos. Ahora sí, volvimos. ahora Muy volvimos. bien. Bueno, tuve que Sí. volver por el celular, no sé por qué no me dejaba volver. Yo tengo internet, pero no me dejaba volver por la página, no sé por. Bueno, pero listo, Estamos estamos en acá vivo. igual. Estas cosas nos pasan y ya fui avisando que Total, estas cosas suelen pasar. ¿Sí? Lo y importante total es también, que es aceptar la incertidumbre, otro tema grande de tal liderazgo, cual. ¿no? Cuántas cosas para conversar, Gabriela. Pero vamos a ir ya. Mira, pasó mucho tiempo. Justamente antes de que se corte te iba a decir, Gabriela, nos quedan 10 minutos. Parece que hubiese sido tan poquito, ¿no? El tiempo, pero en realidad cuántas cosas y cuánta profundidad. Pero terminame de redondear lo que me contaba de Maxwell y después de eso quiero que me cuentes, yo tengo una pregunta personal y digo, si se te ocurre escribir sobre deshijados. Estoy escribiendo el Ah, libro sobre los citados, sí, así sí, te sí, dejo a sí. vos entonces, ahora estos minutitos. Bueno, mira, esencialmente, más allá de que, bueno, prontamente espero que para fin de año ya esté el libro, el mensaje que quiero dejar en general para los que no han vivido esto, ¿no? Es que no solo eso de me pongo en el lugar, sino intento por un momento caminar en los zapatos del otro y apagar los juicios, ¿no? Y precisamente creo que eso es importante, porque si no es difícil, y digo esto de apagar los juicios porque digo que a veces está esa cuestión de que uno ve, ¿no? Lo vemos en la tele frente a distintos casos. Yo me acuerdo el caso de la mamá de Ángeles, no sé si vos te acordás, que porque había salido a poder hablar, ¿no? Sí, ¿Cómo precisamente. habla? Juzgada, ¿no? ¿Cómo habla? Se recién se le acaba, o sea, si uno habla porque habla, si uno no habla porque no habla, si uno está triste porque está triste, si uno está contento porque está contento, Porque ¿no? perdonaba al asesino de su hija, fue juzgada también, ¿no? Exacto. Entonces digo que se apague un poco eso, ¿no? Que verdaderamente se practique la sana empatía de no decir que ay, es lo más terrible que te ocurrió, tan terrible que no tiene nombre, pero después igual te doy con con un palo, ¿no? Un poco que se tenga esa empatía de entender que somos personas que de alguna manera, que esto también es un término fuerte, pero que tiene que ver para que se comprenda, de algún modo hemos sufrido una amputación, ¿no? Hay mucho se habla en neurología de cuando un paciente verdaderamente ha tenido una amputación, como incluso ese miembro sigue hablando. Y digo esto porque a veces, cuando papás también hablan de que hablan con sus hijos, también se los psicotiza, ¿no? Ay, no hizo el duelo, mirá que escucha la voz del hijo, mirá que habla con el hijo, mirá. Todo el tiempo hay como que estar pendiente, ¿no? Encima de tener que transformar el dolor que tenemos, de tener que estar cuidando al otro, de que el otro no le preocupe lo que nos sucede, ¿no? Entonces, un poco este es el mensaje para los demás, para que verdaderamente practiquen esa sana empatía de intentar un minuto caminar en nuestros zapatos. Sabemos que es tremenda muchas veces, yo en eso también soy súper de ponerme en el zapato del otro, que cuando uno dice que pierde un hijo, pone también en realidad el otro de que el otro también puede perder un hijo. Y eso es a veces lo que rompe la comunicación. Es tan tremendo que a veces eso también produce esa ruptura de no querer escucharnos o de no poder o de la incomodidad que surge, ¿no? Saber que eso ocurre y que eso puede pasar, ¿no? A veces es como que uno ni quiere mirar y creo que por eso tampoco se le ha puesto palabra, ¿no? Tampoco se le ha puesto una palabra que figure en el diccionario para darle realidad, ¿no? Entonces, bueno, Tremendamente eso. realista y fuerte y real, ¿sí? Real. Uh-huh, uh-huh. Bueno, Eh, así que ese es mi mensaje para los que han pasado lo que viví yo, ¿no? Que vivan su camino, esa brecha que nosotros como coach sabemos acompañar, como realmente sientan que tienen ganas de vivirla, de atravesarla, que su transformación sea su generis, a su propia manera, y también pido un poco a los demás, a los que no han tenido que vivir esto, la empatía, ¿no? De no enjuiciar. Gabriela, para los que te quieren escuchar, para los que te quieren ver, los que quieren conocer tu labor, quiero saber si te aparte tenés alguna comunidad, todo lo que quieras comentar, decinos. Mira, me pueden contactar, Bien, tanto sea acá por LinkedIn, yo contesto los mensajes,
y después por Instagram también, que es Gaby Laborda Mentalidad, me pueden también contactar, y en ese sentido se está haciendo una pequeña comunidad de papás que hemos transitado y que somos deshijados, la comunidad de deshijados, que por supuesto es absolutamente a nivel personal, no tiene nada que ver con lo profesional, económico, etcétera, sino que tiene la idea de poder ser un espacio donde podamos, ¿no? Habitar en libertad y sin juicios esto de ser deseados. Bueno, Gabriela, acá tengo un mensajito de Edith, te voy a leer mi respeto y admiración a Gabriela. Bueno, Edith también hizo el programa de John Maxwell también, lo terminó creo que este año, así que esto de seguir impactando, ¿no? Yo te escucho, Gabriela, y escucho el subtítulo liderazgo, 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 autoliderazgo, 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 cuánto trabajo. Y, y obviamente que cuando nosotros damos estos espacios es para poder contar, dar a conocer, y cuando vos justo se cayó la transmisión decía cuánto aprendizaje, cuántas cosas que podemos aprender, cuántas cosas es importante poder conocer a las personas más allá de los méritos profesionales, ¿no? Y de los cargos profesionales, ellos, valor como persona, como decías. Así que, bueno, sumamente feliz de haberte, bueno, te conozco de otros ámbitos también, pero de poder haber hecho este encuentro. Gracias por tu generosidad de regalarnos estos 30 minutos, porque sé que sos una persona sumamente full ocupada y tenés muchas actividades, así que sumamente agradecida. Y bueno, te voy a extender la invitación para que en otro momento, cuando quieras, podamos sumarte a otra cápsula y que podamos hablar de lo que quieras hablar. Gracias, muchas gracias, Karina, y me encantó compartir esta charla con vos, y como si es hermoso podernos conocer personalmente, ¿no? Y bueno, y poder entonces charlar desde las personas que somos, ¿no? Claro Así que, que bueno, sí. encantada de haber compartido este espacio con vos. Bueno, muchas gracias, y a todas las personas que nos están viendo, gracias por sumarse, gracias por los comentarios, y nos vemos el próximo martes en otras cápsulas de Más Ideas Networking. Gracias. Chao, chao.